Hola a todos, hoy vamos a ver vibraciones libres de un sistema de un grado de libertad. Nos enfocaremos en sistemas discretos. Las vibraciones mecánicas las podemos dividir en dos grandes familias, que son vibraciones en sistemas discretos y vibraciones en sistemas continuos. En ambos casos tenemos podemos ver vibraciones lineales o vibraciones no lineales. Nosotros vamos a ver entonces vibraciones en sistemas discretos, vibraciones lineales en sistemas discretos. Para ello vamos a comenzar a ver las vibraciones libres de un sistema de un grado de libertad. El estudio de las vibraciones en forma sistemática y formal comenzó con Galileo. Se cuenta que Galileo, aburrido en los sermones en la iglesia de Pisa, calculaba el periodo de las luminarias, de las lámparas colgantes de la catedral, y lo hacía a través de su pulso. De esa forma, Galileo encontró independencia del período respecto de la amplitud. A partir de allí comenzó a estudiar en forma sistemática y formal las vibraciones mecánicas. Nosotros entonces comenzaremos a ver el sistema de un grado de libertad, también denominado oscilador armónico. El sistema de un grado de libertad consta de un conjunto de elementos discretos. Tendremos una masa concentrada, un resorte lineal vinculado a la masa. Este resorte lineal tendrá una constante K y a partir de la posición de equilibrio de este sistema vamos a medir la coordenada como función del tiempo. Un resorte es lineal cuando graficamos deformación del resorte versus fuerza, cuando el comportamiento es lineal, tenemos, relación lineal. Tenemos resortes que no son lineales, que se denominan duros cuando tienen una curva de este tipo, o blandos cuando tienen una curva de este tipo, y este es el lineal. Nosotros estudiaremos resortes lineales, de forma tal que la ecuación gobernante de nuestro sistema sea una ecuación lineal. Para encontrar la ecuación gobernante de este sistema discreto, compuesto entonces por una masa puntual y un resorte que tiene únicamente propiedades restauradoras, sin más. Para encontrar la ecuación gobernante, este sistema, esta masa oscilante, la ubicamos en una posición distinta de la de equilibrio y hacemos el diagrama del cuerpo aislado. Fíjense que acá la posición de equilibrio lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces está, corrido. Esta es la X de t. Esta es la masa, entonces, en una posición genérica. Y el diagrama del cuerpo aislado, tengo dos fuerzas verticales que son la acción gravitacional, que es el peso del cuerpo, la reacción normal del piso, y para un corrimiento positivo tengo la fuerza que el resorte le hace a la masa. Es negativa porque ante un corrimiento positivo la fuerza tiene sentido opuesto. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton en la dirección horizontal, y en la dirección horizontal tenemos únicamente esta fuerza. Entonces será menos K por X, suma de fuerzas, igual masa por aceleración, donde si X es el desplazamiento, X punto será la velocidad y X2 punto la aceleración.
dividimos ambos miembros por la masa y pasamos todo al primer miembro y me queda x 2 puntos más k sobre mx igual a 0. Y vamos a llamar a esto omega n cuadrado, que será la frecuencia natural del sistema. Es decir, que la frecuencia natural será la constante del resorte dividido la masa afectado por la raíz cuadrada. Esta es la frecuencia natural del sistema. Si la constante K la tenemos en newton sobre metro y la masa en kilogramos, las unidades de esto son, el newton es kilogramo masa metro sobre segundos al cuadrado, dividido la masa, dividido los kilos se van, la masa se van, y las unidades, bueno, fíjense que esto está la raíz cuadrada, ¿no? Las unidades, entonces queda 1 sobre segundo al cuadrado, afectado por la raíz es 1 sobre segundo, es decir, radianes sobre segundos. Reescribimos entonces la ecuación gobernante, es x 2 puntos más omega n cuadrado x igual a 0. Esta es entonces la ecuación gobernante para las vibraciones libres de un sistema de un grado de libertad, también llamado oscilador armónico. Esta ecuación diferencial es homogénea, está igualada a 0, tiene coeficientes constantes, aquí 1 y aquí la frecuencia al cuadrado, que es constante, es de segundo orden, y se obtiene la solución a través del reemplazo una constante por e a la lambda t. Derivamos dos veces para sustituir este reemplazo en la ecuación gobernante, así x punto x punto de t es c, constante, por lambda, por e a la lambda t, y x 2 puntos es c por lambda cuadrado e a la lambda t. Ahora sustituyo este y este en la ecuación gobernante y me queda c por lambda cuadrado e a la lambda t más omega n cuadrado por x por c por e a la lambda t igual 0. Bueno, acá se cancela esta constante, se cancela la exponencial y me queda lambda cuadrado más omega n cuadrado igual a 0. Esta es la ecuación característica. Esta es la ecuación característica y es una ecuación algebraica, donde segundo grado tiene dos raíces, o sea que lambda 1, 2 es más menos omega n. ¿Sí? Esto al pasar al otro miembro queda negativo y al sacar la raíz cuadrada aparece la unidad imaginaria. Entonces, volvemos atrás, la solución es esta, y la solución se expresa, como nos ha dado la característica 2 lambdas, se expresa como combinación lineal de las soluciones obtenidas. Entonces, estamos acá, entonces esto es x de t es c1 por e a la lambda 1t más constante 2 por e a la lambda 2t. Donde lambda 1 y lambda 2, lo tengo aquí los valores, reescribiendo, es constante 1 por e lambda 1, tomemos el positivo, y omega n a la i omega nt más c2 por e a la menos i omega nt. Bueno, las exponenciales imaginarias, sabemos que a través de
de las expresiones dadas por Euler, o la expresión con su doble signo del tipo E a la I por A, sabemos que es coseno de A más menos I seno de A. Entonces, las exponenciales imaginarias conducen a senos y cosenos trigonométricos. Así, sustituyendo aquí y aquí, luego de una álgebra muy corta, esto es A coseno de omega nt más B seno de omega nt. Donde esta es la forma 1, vamos a llamarla de esta manera, forma 1 de la respuesta. El movimiento oscilatorio que describe esta masa, entonces, se puede imaginar como el movimiento de una partícula en movimiento circular y uniforme. Vamos a suponer que tiene radio C. Es la proyección de este movimiento circular uniforme en cualquiera de sus diámetros. Puede ser el horizontal, puede ser el vertical, bueno, cualquiera. Entonces, la proyección de este movimiento circular uniforme en uno de sus diámetros genera este movimiento. Genera este movimiento oscilatorio que está descrito por esta ecuación que es denominada respuesta y que es la posición como función del tiempo. Si nosotros a C lo pensamos como que tiene componentes A y B, y este ángulo es un ángulo φ, podemos encontrar una segunda forma u otra forma de la respuesta alternativa a esta, pero equivalente. Acá vemos que A es C seno de φ y que B es C coseno de φ. Sustituyo A y B en la respuesta, entonces me queda A C seno de φ por el coseno de omega nt más B, que es C coseno de φ por el seno de omega nt. Bueno, y esto, x de t, lo podemos escribir como C seno de omega nt más φ, donde C, acá lo vemos que C es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado, y que φ, denominado ángulo de fase, es el arco tangente de A sobre B. Entonces, aquí tenemos la segunda forma en la que podemos expresar la respuesta. Esta también es la respuesta. Esta o estas son claramente equivalentes. En cualquier caso, vemos que en ambas tengo dos constantes que son las constantes de integración. En esta forma tengo A y B, y en esta forma tengo C y φ. En definitiva, dos constantes de integración. Las constantes de integración de la respuesta se obtienen con las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales del problema son las condiciones que dan lugar al movimiento. Entonces las escribimos como posición en el instante inicial, vamos a llamar x0, y velocidad en el instante inicial v sub 0. Trabajemos con la forma 1 de la respuesta y necesito la velocidad, es decir, derivar esto en el tiempo. Entonces, x punto de t, si yo derivo, esto es menos a omega n seno de omega nt más b
omega n coseno de omega n t. Apliquemos la primera de las condiciones. En t igual a 0, x vale x0. Entonces, cuando hago t igual a 0 acá, el seno se me va, el coseno es 1, entonces x0 igual a a. Se queda acá, a es x0. Y de la segunda, en t igual a 0, ¿sí? Esto se me va porque el seno de 0 es 0, me queda b omega n por 1 igual b0. De acá se despeja b. b es b0 sobre omega n. Es decir, que la forma final para la respuesta escrita de esta manera la podemos escribir como x0 es x0, que es a, por el coseno de omega nt, más b, que es b0 sobre omega n, seno de omega nt. Bueno, con las mismas dos condiciones iniciales aplicadas a la segunda forma de la respuesta encontraremos la amplitud c y el ángulo de fase φ en forma similar. De todas formas podríamos recurrir a estas dos ecuaciones para que, conocidas a y b, directamente despejar c y φ. Físicamente, si volvemos a nuestro sistema, físicamente las condiciones iniciales son, digamos, el x0, esa es la posición de equilibrio. Entonces yo lo tomo, lo quito de la posición de equilibrio, un x0, y lo dejo en libertad. Entonces él comenzará a oscilar en torno a la posición de equilibrio. En simultáneo podemos darle una velocidad inicial. Positiva sería hacia allá, negativa sería hacia allá. Y esto podría ser sin velocidad inicial, esto se puede mover solamente con corrimiento inicial, o sin corrimiento inicial aplicándole una velocidad inicial, o ambas. Una vez que es puesto, a partir de las condiciones iniciales, el sistema es puesto en movimiento, él oscilará y la respuesta, si nosotros seguimos con la forma 1 de la respuesta, graficamos entonces la respuesta en su forma 1. Graficamos x en función del tiempo y esto es cuando t igual a 0, el seno es 0, o sea 1, o sea que va a partir de un valor x igual a 0. Podría ser este. x0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos el comportamiento de x en función del tiempo, que es una sinusoide. Debemos recordar que la frecuencia natural, que es k dividido m y que está dado en radianes sobre segundos, es la frecuencia natural. La frecuencia natural en hertz es, bueno, de radianes a ciclos hay que dividir por 2pi, y esto es k sobre m. Entonces esta es la frecuencia natural. Si la divido por 2pi me da en ciclos sobre segundos, es decir, hertz, ciclos sobre segundos. Y la inversa de la frecuencia natural en hertz es el período. Entonces, el período es 1 sobre fn. Entonces esto es la inversa, 2pi por m
dividido K. Y las unidades serán segundos. Entonces, el período será el tiempo, en el eje horizontal tengo el tiempo, en el que se produce una oscilación completa. Ese es el período, que por supuesto también lo podríamos encontrar acá. Y el período vemos que es constante. Esto que está acá, esta dimensión, es la amplitud. Y la amplitud será C. Esta es la amplitud, que interviene en forma directa en la segunda de las formas. De todas formas, calculamos la amplitud a través de la primera de las formas. Esto que tengo aquí o esto que tengo aquí es la amplitud. La respuesta entonces para el oscilador armónico, x en función del tiempo, es A coseno de omega nt más B seno de omega nt, o su segunda forma, x de t igual C por el seno de omega nt más phi, donde vimos que A y B son las constantes de integración para la primera forma, y para la segunda forma la respuesta, la amplitud y el ángulo de fase son las dos constantes de integración que en cualquier caso o en cualquiera de los dos casos se obtienen con las condiciones iniciales del problema. Para el oscilador armónico, conocidas dos magnitudes, sea x y x punto, acá derivamos la segunda forma, es c omega n coseno de omega nt más phi. Podemos determinar el comportamiento del oscilador conociendo dos magnitudes. Entonces, aquí de la primera despejamos la función trigonométrica y me queda seno de omega nt más phi igual x dividido c. Y de la segunda, coseno de omega nt más phi es igual a x punto de t dividido c por omega n. Elevo ambos miembros al cuadrado y sumo, quedando x cuadrado dividido c cuadrado más x punto cuadrado dividido c cuadrado omega n cuadrado igual a 1. Bueno, esta ecuación, que es una elipse o es una familia de elipses, me da lo que se denomina el diagrama de fase. Aquí tenemos el diagrama de fase, donde graficamos en el eje horizontal, graficamos la posición x, y en el eje vertical graficamos x punto. Entonces ahí tenemos la familia de elipses. Cada una de estas trayectorias se denominan trayectorias de fase. El sentido que está indicado en las flechas proviene del hecho que cuando x disminuye, cuando x aumenta, x punto disminuye. Vamos a hacer un ejemplo. Sea el oscilador armónico sometido a la acción de un resorte lineal, donde esta es la masa m y esta es la constante k del resorte. A partir de la posición de equilibrio del sistema se mide la coordenada x
Y tenemos los siguientes valores numéricos. La constante K del resorte es de 144 newton dividido metros. La masa es de 4 kilogramos. Y las condiciones iniciales, son x en t igual a 0, se le da un corrimiento de 0,1 metro, y x punto en t igual a 0, 0. Vamos a encontrar la respuesta del sistema y vamos a graficar la respuesta. Vamos a encontrar también la velocidad y la aceleración del sistema y vamos a graficarlas. Utilizaremos x de t en su forma 1 o en su primera forma, a coseno de omega nt más b seno de omega nt. Calculemos la derivada porque la necesito para aplicar la segunda de las condiciones iniciales. X punto es menos a omega n seno omega nt más b omega n coseno de omega nt. Si aplicamos la primera, hago t igual a 0 en la respuesta. Cuando t es 0, el seno de 0 es 0, el coseno es 1, así que me queda 0,1 metros igual a A. A igual 0,1 metros. Y en t igual a 0, la velocidad inicial es 0. Entonces hago t igual a 0, el seno es 0, el coseno es 1, 0 acá, b omega n, bueno, se satisface para b igual a 0. Entonces ahí tengo las constantes. Antes de pasar los valores numéricos, tendremos que calcular la frecuencia natural que interviene en el argumento de las funciones trigonométricas. Entonces, la frecuencia natural es K dividido M afectado por la raíz. Entonces, esto es la constante K, 144, dividido la masa, 4. Y esto arroja un valor numérico de 6. Y vimos que esto es radianes sobre segundos. Cuando involucramos la frecuencia natural como argumento de la función trigonométrica, esta debe ir en radianes sobre segundos. Es decir que pasando los valores numéricos de las constantes y de omega n, la x de t es a, que es 0,1 por coseno de omega n 6t. Entonces, la función trigonométrica, observemos el argumento. 6, que es la frecuencia natural, está en radianes sobre segundos. Cuando la multiplico por t, porque esto es función del tiempo, esto me va a dar en radianes, es decir, que la función trigonométrica, en este caso el coseno, debe recordarse que el argumento está en radianes, no en grados. Después, también debe recordarse que la función trigonométrica, al ser adimensional, las unidades de la respuesta son las unidades de la constante A. Y las unidades de la constante A son metros, si la expresamos de esa manera. Así que la respuesta expresada de esta manera viene dada en metros. Y debemos recordar que el argumento, en este caso del coseno, debe estar dado en radianes. La respuesta entonces, x de t es 0,1 coseno de omega n que 6 t. Está la posición. La velocidad será x punto, entonces es coseno, derivo, es menos el seno, 6 por 0,1 es 0,6, seno de 6t. Y esta es la velocidad. Y la aceleración es la derivada de la velocidad, x punto de t,
La derivada de seno es coseno, así me queda 3,6 coseno de 6t. Ahí tenemos posición, velocidad y aceleración. Y ahora, si venimos y calculamos la frecuencia natural, que vimos que es 6 radianes sobre segundos, la frecuencia natural en hertz es 6 dividido 2pi, esto es 3 sobre pi, y esto es aproximadamente 0,95 hertz. Y el período es la inversa de la frecuencia natural, así que es pi sobre 3, y esto es aproximadamente 1,05 segundos. Acá tenemos graficada la respuesta en un rango entre 0 y pi. Acá hemos visto que el periodo es aproximadamente 1,05 segundos. Entonces estamos viendo que el periodo sería el tiempo, este eje horizontal es el tiempo que transcurre entre esta posición y esta posición. Eso es 1,05 segundos, lo mismo que de esta posición a esta posición. Esta es entonces la amplitud. Este es el periodo y esta es la amplitud del movimiento. La amplitud la tenemos aquí. Esta es la amplitud. Bueno, derivando esta expresión, como es la posición en función del tiempo, derivando obtenemos la velocidad y derivando obtenemos la aceleración, cuyas gráficas las tenemos, acá tenemos graficada la velocidad, esta es la posición, pero acá se grafica la primera derivada. Bueno, acá el signo menos que observamos acá, ¿sí? Lo tenemos, bueno, los signos negativos están debajo del eje horizontal. Y la amplitud ahora es distinta, ahora es mayor la amplitud, 0,6. Derivando entonces, nuevamente tenemos la aceleración. Acá tenemos graficada la aceleración, también arranca de negativo. Acá vemos, esta es la posición, pero acá se grafica la derivada segunda, en este caso en el tiempo. Nuevamente podemos decir que aquí la amplitud, ¿sí?, de la aceleración es también mayor, es distinta, es mayor también, pues se va multiplicando por el factor 6. Volviendo acá a la respuesta del sistema, observamos que si bien acá ha sido graficado entre 0 y pi, si lo graficamos entre 0 y 2pi o 10pi, bueno, esta sinusoide permanece con las mismas características a lo largo del tiempo. En un sistema físico real, las amplitudes, por acción de amortiguamientos en el sistema, cosas que no se pueden, amortiguamientos que existen en todo sistema real, tendremos que las amplitudes irán decreciendo paulatinamente y por un tiempo lo suficientemente largo, el sistema, las amplitudes presentarán un valor 0. Aquí esto no se evidencia porque en el modelo matemático no hemos incluido ningún elemento discreto que se refiera a la disipación de energía. Vamos entonces ahora a ver o incorporar un nuevo elemento al modelo matemático, y este elemento discreto que vamos a incorporar será el amortiguador. El amortiguador generará una disipación de energía y físicamente lo que se va a producir va a ser una disminución paulatina de las amplitudes. Vamos entonces a ver vibraciones libres de un sistema de 1 grado de libertad con amortiguamiento. Consideremos la masa asociada a un resorte lineal de constante K, y ahora vamos a incorporar
un elemento que es un amortiguador. Y este amortiguador se define por la constante C de amortiguamiento. Entonces, a partir de la posición de equilibrio del sistema, evaluamos la coordenada X y la vamos a trabajar como función del tiempo. Vamos, como hicimos para el sistema sin amortiguamiento, vamos a través de la segunda ley de Newton a encontrar la ecuación gobernante del sistema en donde hemos incorporado el amortiguador. A partir de una posición genérica en el movimiento oscilatorio, vamos a dársela positiva, hacemos el diagrama del cuerpo aislado y en el diagrama del cuerpo aislado graficamos las fuerzas que actúan. Tenemos el peso, tenemos la normal que el piso le hace al cuerpo, y para un corrimiento positivo tengo, ya habíamos visto, la fuerza del resorte, como es lineal, responde en forma directamente proporcional a la deformación, y vamos a considerar que este amortiguador ejerce una fuerza que es directamente proporcional a la velocidad y también se encuentra en sentido opuesto al de la posición. En la dirección de X, en la dirección horizontal, establecemos la segunda ley de Newton, suma de fuerzas, menos K por X, menos C por X punto, no hay más, y suma de fuerzas en la horizontal igual masa por aceleración, donde X es la posición, X punto la velocidad, X dos puntos la aceleración. Pasamos todo al segundo miembro y dividimos por la masa y me queda X dos puntos más C sobre MX punto más K sobre MX igual 0. Acá vamos a esto, C sobre M lo vamos a llamar 2Z omega n, donde Z es el factor de fricción, y acá sobre M ya hemos visto que lo llamamos omega n cuadrado, que es la frecuencia natural que también interviene acá. Esto que está en naranja es nomenclatura. Reescribimos la ecuación gobernante como x dos puntos más 2z omega n x punto más omega n cuadrado x igual a 0. Esta es entonces la ecuación gobernante. La ecuación gobernante para vibraciones libres, amortiguadas, de un sistema de 1 grado de libertad. La ecuación diferencial es del mismo tipo que la que ya hemos visto. Si nosotros observamos, si no miramos este término y este son los dos términos que teníamos en la ecuación diferencial anterior. Ahora se ha agregado este término que considera la acción del amortiguador. Para resolver esta ecuación se resuelve de la misma forma que hemos visto para la anterior. Se resuelve para la x de t, se obtiene con una sustitución del tipo una constante por e a la lambda t. Se calculan las derivadas. X punto de t es c por lambda por e a la lambda t, y la x dos puntos es c por lambda cuadrado e a la lambda t. Bueno, sustituimos en la ecuación gobernante y tengo x dos puntos, c por lambda cuadrado e a la lambda t, más 2z omega n x punto es c por lambda por e a la lambda t, más omega n cuadrado por x, y x es c por e a la lambda t igual 0. Observamos que la
constante C la podemos cancelar, la función exponencial también la cancelamos y me queda la ecuación característica, que es lambda cuadrado más 2z omega n lambda más omega n cuadrado igual 0. Esta es una ecuación, esta es la ecuación característica. Entonces, ecuación característica, que es una ecuación algebraica de segundo grado. La ecuación diferencial es de segundo orden y la ecuación característica de segundo grado. Bueno, aplicando Bhaskara, acá lambda 1, 2 es menos z omega n más menos omega n z cuadrado menos 1. Esas son las dos raíces. Como tenemos dos raíces debido al doble signo de la raíz, la solución, que tenemos que venir aquí, como tengo dos lambdas, la solución es combinación lineal de las dos soluciones obtenidas. Es decir, x de t es una constante C1 por e a la lambda 1t más constante 2 por e elevado a la lambda 2t. Donde las lambdas, 1 es con el signo menos este término, con el signo más este, y la lambda 2, los dos signos negativos. Bueno, acá se abren tres posibilidades. La primera posibilidad es que z, que es el factor de fricción, sea mayor que 1. Si el factor de fricción z, venimos acá, es mayor que 1, vamos a tener que las dos lambdas son reales y negativas, porque este término es mayor que este. Cuando se usa el signo negativo, está claro que lambda 2 es negativa, y cuando se usa el signo positivo, este término es mayor que este, por lo tanto, prevalece el signo negativo. En definitiva, son dos raíces negativas. Por lo tanto, la solución escrita de esta manera, tengo dos exponenciales con un exponente real y negativo, tiende rápidamente a 0 y el sistema se denomina sistema sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Si graficamos la respuesta en función del tiempo, vamos a tener una gráfica del tipo, vamos a suponer que la condición inicial lo quitamos de la posición inicial y lo dejamos en libertad, y que hace el cuerpo vuelve a la posición de equilibrio sin oscilar. Si graficamos, hace esto, y no hay oscilación. El segundo caso, sea que el factor de fricción valga 1. Si el factor de fricción vale 1, venimos acá, factor de fricción 1, me queda 1 al cuadrado 1 menos 1, 0, así que este término es 0. Entonces tengo raíces múltiples y son iguales, reales y negativas. Entonces la solución se escribe como x de t igual C1 más C2 por t por e a la lambda t, donde lambda es menos z omega n. Ya lo podemos escribir. Es menos z omega n t. Definitiva, tampoco tenemos oscilación, porque si bien tengo aquí una función lineal, tiene esta envolvente que es una exponencial negativa, por lo tanto tiende a 0. Si nosotros graficamos la respuesta en función del tiempo, bueno, a partir de un desplazamiento inicial,
Esto tardará un poco más que en el caso anterior, pero tiende a cero sin oscilación. A este estado se le denomina, o este sistema, en este estado se denomina sistema críticamente amortiguado. Sistema críticamente amortiguado. Aquí podemos volver aquí a este reemplazo, o sabemos que C sobre M es 2Z por omega n. Esta ecuación vincula el factor de fricción Z con el coeficiente de amortiguamiento C. Entonces, C dividido M es 2Z omega n. En esta ecuación, que repito, vincula el factor de fricción Z con el coeficiente de amortiguamiento. Si estamos en el caso de amortiguamiento crítico en el que Z es 1, esto me queda el C crítico, se transforma en C crítico, sobre la masa es igual a 2 omega n, porque Z es 1. De acá despejo el coeficiente de amortiguamiento crítico, pasando la masa al otro miembro, 2 omega n por la masa. Fíjense que esto lo puedo escribir como omega n como la raíz de K dividido la raíz de M por M, debido a que la raíz la puedo distribuir en numerador y denominador. Y bueno, esta raíz con esto, claramente vemos que esto es 2, la raíz de K por M. Este es el valor del factor de amortiguamiento crítico. 2, la raíz de K por M me da el amortiguamiento crítico. El caso C, el tercer caso, vamos a borrar ahora aquí. Vamos a borrar todo. El caso C es aquel en el que el factor de fricción es menor que 1. Si el factor de fricción es menor que 1, la respuesta, vamos a reescribir los lambdas. Lambda 1, 2, vimos que es menos z omega n más menos omega n por la raíz de z cuadrado menos 1. Esto es lo que nos da Bhaskara para las soluciones de la ecuación característica. Ahora, vamos a particularizar para esta situación en la que el factor de fricción z es menor que 1. Si el factor es menor que 1, el cuadrado sigue siendo menor que 1, por lo tanto, y más chico. Por lo tanto, esta raíz, más chico que 1, esta raíz es negativa. Si es negativa, podemos escribirlo de la siguiente forma. Lambda 1, 2, menos z omega n más menos. Introducimos la unidad imaginaria por omega n y esto queda 1 menos z cuadrado. Invertimos la posición la posición de esta resta, ¿sí? Hacemos positiva a la raíz, o el radicando, y aparece la unidad imaginaria. Entonces, venimos acá, sustituimos en la respuesta. La respuesta x de t es c por e a la lambda 1t, esto es c1 más c2, por e a la lambda 2t. Sustituimos lambda ahora por este valor, ¿sí? Que es el particularizado para el factor de fricción menor que 1. Entonces, esto es constante C1 por E elevado a la lambda 1. Y lambda 1, esto es un signo menos, es menos Z omega n, usamos el signo más I omega n, 1 menos Z cuadrado. Todo esto
por t, porque es lambda 1 t, el paréntesis es lambda 1. Más, sigo acá, C2 por E a la lambda 2, y lambda 2, bueno, es esto mismo, pero con el signo menos. Menos Z omega n menos, unidad imaginaria, omega n 1 menos Z cuadrado. Todo esto es lambda 2 por T. Utilizamos una expresión dada por Euler, conocida de álgebra, en la que E a la I por A más menos el exponente es igual a coseno de A más menos I seno de A. Es decir, que las exponenciales imaginarias las llevamos o las escribimos como una combinación de funciones trigonométricas. Bueno, por otro lado, podemos aplicar una propiedad de las potencias, que es la siguiente. Si ustedes tienen E elevado a la A por B, perdón, a la A más B, perdón, a la A más B, esto es igual a E a la A por E a la B. Esto es A más B. A más B. Entonces, fíjense que este es A y este es B, si lo quiero llamar así, este es A y este es B. Entonces, fíjense que este y este los puedo sacar factor común, como producto. Entonces, aplico en simultáneo, para ahorrar un poco de tiempo, aplico en simultáneo esto y esto, y vamos a obtener, pueden probarlo, que esto es, lo que saqué factor común, sale E a la menos Z omega nt, fíjense que está multiplicado por T, por A coseno de omega A T más B seno de omega A T, donde omega A es omega n, esto es omega. Frecuencia amortiguada. Omega A, frecuencia amortiguada, es omega n, 1 menos la raíz de 1 menos z cuadrado. Bueno, esta que tengo aquí entonces es la respuesta o la forma 1 de la respuesta, como vimos en el caso anterior que teníamos dos formas de la respuesta, y en términos de la amplitud hacemos exactamente el mismo trabajo que hicimos hace un rato, y la forma 2 de la respuesta es C por E a la menos Z omega nt por el seno de omega amortiguado A más phi, donde phi es el ángulo de fase. En la primera forma, ¿sí?, la respuesta tiene las constantes de integración A y B, dos constantes. Y en la segunda forma, que ya vimos que es equivalente, las dos constantes de integración son C, la amplitud, y el ángulo de fase phi. La relación entre A, B, C y phi son exactamente las mismas que vimos hace un rato. Cuando el factor de fricción es menor que 1, el sistema se denomina subamortiguado. Sistema subamortiguado. Entonces, en el sistema subamortiguado, la frecuencia amortiguada es omega n 1 menos
factor de fricción al cuadrado. La frecuencia amortiguada en Hertz, esto está en radianes sobre segundos. Divido por 2pi, omega A sobre 2pi la tengo en Hertz. Entonces esto es omega n sobre 2pi, la raíz de 1 menos z cuadrado. Entonces las unidades aquí son Hertz, ciclos sobre segundos. Y la inversa de FA es el periodo amortiguado. El periodo amortiguado es 1 sobre FA, esto es 2pi sobre omega n por 1 la raíz de 1 menos z cuadrado. Este es el periodo amortiguado. Vamos a ver cómo quedan los diagramas de fase para el movimiento amortiguado y en el caso de un sistema subamortiguado. Entonces, vamos a hacer espacio aquí. Bueno, escribimos la respuesta en su forma 2. Esto es C, que es la amplitud, C, que es la amplitud, por E a la menos Z omega nt, por el seno de omega amortiguado T más phi, es el ángulo de fase. Vamos a esto lo vamos a llamar beta. Entonces, la respuesta es C por E a la menos beta t, seno de omega t más phi. Vamos, como hemos dicho, para el oscilador, en este caso con amortiguamiento, conocidas dos de sus magnitudes, conocemos el estado completo del sistema y así surgen los diagramas de fase, donde se grafican la posición y la velocidad. Calculamos la velocidad, que es x punto. Entonces, fíjense, cuando derivo, tengo esto que depende del tiempo y esto que depende del tiempo. Por lo tanto, es un producto. Entonces, la derivada del primero, c menos beta por e a la menos beta t. La derivada del primero por el segundo sin derivar, omega t más phi, más el primero, esto es e a la menos beta t, por la derivada del segundo, por omega seno coseno de omega t más phi. Ahora vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable será u valdrá omega a por x y w beta x más x punto. Entonces, vamos a separarlo un poco. Así escribimos a continuación, w es beta x más x punto. Entonces, ¿dónde está x? Está acá. Entonces, u será omega a por x. Esto por omega a. Entonces, c por omega a por e a la menos beta t seno de omega t más phi. Ya tengo u. W es beta x. Entonces, esto es x. Entonces, beta por esto, c por beta por e a la menos beta t
coseno de omega t más phi, más x punto. X punto está acá. Menos c por beta por e elevado a la menos beta t por el seno de omega at más phi más c por omega a. Luego primero, c por omega a por e a la menos beta t por el coseno de omega t más phi. Si nosotros miramos, estos dos términos se cancelan porque son iguales, este signo negativo, este positivo. Este con este se cancela. Entonces me queda U es esto y W es esto. Vamos a graficar en coordenadas polares U y B. Entonces aquí ponemos a U y aquí ponemos a W. Y un punto, ¿sí?, estará dado por la distancia polar R y el ángulo θ. Coordenadas polares. Entonces, R es la raíz de U cuadrado más W cuadrado. Entonces, fíjense que U cuadrado lo tengo aquí, o lo llevo al cuadrado. Cuando elevo U al cuadrado, fíjense, me queda C omega A E la exponencial al cuadrado por el seno cuadrado de este argumento. Y aquí, cuando elevo W al cuadrado, este coeficiente es igual a este, al cuadrado, y el coseno cuadrado del mismo argumento. Cuando aplico la raíz, el cuadrado de este factor vuelve a esta forma, ¿sí? Pues está el cuadrado y le aplico la raíz. Entonces me queda, esto es C por omega A por E a la menos beta t por el seno cuadrado, saco factor común de AT más phi más coseno cuadrado de omega t más phi. Bueno, aquí tenemos la relación pitagórica, el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo. Sabemos que es la relación pitagórica y vale 1. Entonces, R es C por omega A por E a la menos beta T. Entonces, acá multiplicamos por omega A y dividimos por omega A. Y omega AT es el ángulo θ. Estamos en coordenadas polares. Por lo tanto, el cambio de variables me lleva a que R es C por omega A por E a la menos beta sobre omega A por θ. Esto que tengo acá es una espiral. R en función de θ es una espiral. Entonces el diagrama de fase para el sistema de un grado de libertad con amortiguamiento es una espiral. Es una espiral en la variable Rθ. Si nosotros volvemos a la variable x punto, sigue siendo una espiral. Y eso lo vamos a ver en el gráfico a continuación. Ahí tenemos el diagrama de fase para el oscilador armónico sin amortiguamiento, que habíamos visto que graficamos x en el eje horizontal, x punto, que es la velocidad, en el eje vertical, y teníamos una familia de elipses. Acá tenemos la gráfica de UW, que son las
el cambio variable que hemos hecho, donde U es omega A por X y W es beta X más X punto. Entonces ahí vemos, ¿sí?, la espiral. Y si vamos a la coordenada original, que es X y X punto, entonces estamos observando una espiral de similares características y para un determinado tiempo, ¿sí?, la amplitud va a 0. Este es entonces el diagrama de fase para el oscilador armónico con amortiguamiento. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la masa, tenemos el resorte, el amortiguador, esta es la masa M, el amortiguador de constante amortiguamiento C, conocida, y el resorte lineal de constante K, conocida. A partir de la posición de equilibrio se mide la coordenada, que la vamos a escribir como función del tiempo. Vamos a incorporar los siguientes valores numéricos. La masa, 100 kilogramos. La constante del resorte, 3000 newton dividido metro. La constante C de amortiguamiento, 300 kilogramos dividido segundos. Y las condiciones iniciales son X en T igual a 0 menos 5 milímetros. Y X punto en T igual a 0 son 10 milímetros sobre segundos. Físicamente significa que en T igual a 0, de la posición de equilibrio, a este le damos un corrimiento negativo, es decir, hacia allá, hacia la izquierda, le damos un corrimiento negativo. Y a su vez una velocidad positiva, una velocidad inicial hacia allá. Esas son las dos condiciones iniciales que dan inicio al posterior movimiento oscilatorio. Y vamos a encontrar la respuesta en principio. Tenemos que calcular todos los parámetros del problema. Empecemos a calcular. Recuerden que la respuesta está dada en términos de la frecuencia amortiguada. La frecuencia amortiguada está dada en términos de la frecuencia natural y del factor de fricción. Así que tenemos que calcular todos esos parámetros. Calculemos la frecuencia natural. La frecuencia natural es K, constante elástica del resorte, dividido la masa. Entonces, bueno, la constante elástica 3000, la masa 100. Entonces, esto es la raíz. K. 3000 dividido la masa 100. Bueno, esto da 5,4772 radianes sobre segundos. En estas unidades, ya lo hemos visto, si la masa está en kilogramos masa y la constante K está en newton dividido metro, la frecuencia natural da en radianes sobre segundos. De la ecuación que relaciona el coeficiente de amortiguamiento con el factor de fricción, 2z omega n, de aquí podemos encontrar el factor de fricción. Entonces despejamos factor de fricción z, el 2 y el omega n pasan al otro miembro, 2m
omega n y aquí queda C. Bueno, C es 300 kilogramos sobre segundos, 2 por la masa, que son 100 kilos, por omega n, que está acá. 5.4772. Analicemos un segundo las unidades. Entonces, C, kilogramos sobre segundos. Kilogramos sobre segundos. Ahora, en el denominador tengo la masa, kilogramos o kilogramos masa, tanto estos como estos, y omega n, radianes, ¿sí?, sobre segundos. Entonces, fíjense, segundo con segundo, kilogramo con kilogramo, me da adimensional. El factor de fricción es efectivamente adimensional. Bueno, el valor numérico para Z es 0,2739. ¿Qué observamos? Observamos que esto es menor que 1, por lo tanto el movimiento es movimiento subamortiguado. O sistema subamortiguado. Sistema subamortiguado lo habíamos llamado. Sistema subamortiguado. Bueno, calculamos, tenemos la frecuencia natural, tenemos el factor de fricción, me falta la frecuencia amortiguada. La frecuencia amortiguada es la frecuencia natural por la raíz de 1 menos z cuadrado. Frecuencia natural, la tengo acá, 5.4772, la raíz de 1 menos z cuadrado. Acá. 0,2739 cuadrado. Bueno, primero que observamos que si z es adimensional, esta raíz es adimensional. Las unidades de la frecuencia amortiguada son las mismas unidades que en las que está escrita la frecuencia natural, en este caso radianes sobre segundos. Entonces, omega A, hecha esta cuenta, es 5,2677, mismas unidades en que tenemos la frecuencia natural. Bueno, vamos a escribir la respuesta. La respuesta en su forma 1, la respuesta en su forma 1 es E a la menos Z omega nt por A por coseno de omega amortiguado T más B seno de omega amortiguado T. Y en su segunda forma equivalente, la respuesta es la amplitud C por E a la menos Z omega nt por el seno de omega amortiguado T más B. Observamos acá, en la primera de las formas, que tengo dos constantes, A y B, que son las constantes de integración, y en la segunda forma tengo las constantes amplitud y ángulo de fase. En cualquier caso, en ambos formatos de la respuesta tengo dos constantes de integración y que las obtengo con las condiciones iniciales. Vamos a utilizar, es lo mismo utilizar la respuesta en este formato, las constantes las hallamos a través de las condiciones iniciales, lo mismo que en esta. Podemos, para pasar del formato 1 al formato 2, utilizar las ecuaciones de transformación para las constantes o directamente aplicar las condiciones iniciales al segundo formato y hallar en forma directa C y phi. Vamos a utilizar la primera de las formas. Esta es la respuesta, pero tengo que escribir la derivada,
que es la velocidad, para aplicar la segunda de las condiciones iniciales. Entonces, bueno, borramos ahora esta que no vamos a usar y calculo la x punto. Entonces, la derivada del primero, fíjense que acá esto y esto, ambos factores son dependientes del tiempo. Entonces aplico la regla de la derivada de un producto. Menos z omega n por e a la menos z omega nt, la derivada del primero, por el segundo sin derivar, por a coseno de omega t más b seno de omega t. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, e a la menos z omega nt por la derivada. Cuando yo derivo, sale el factor omega a común y me queda de menos a seno de omega a t, derive acá, más b coseno de omega a. Entonces acá tengo la posición y ahora tengo la velocidad. Aplico las condiciones iniciales, vamos a pasar los milímetros a metros y los milímetros sobre segundos a metros sobre segundos, simplemente. Entonces, aplico la primera. En t igual a 0, ¿sí? En t igual a 0, este primer miembro se transforma en este valor. Menos 0,005, que son metros. Cuando hago t igual a 0, e a la 1, tengo 0 este exponente, e a la 0 es 1, así que esto no lo veo más. El coseno es 1, me queda a, el seno de 0 es naturalmente 0, en t igual a 0 no tengo más nada. O sea que acá sale directamente de la primera condición, sale el valor de la constante a. Ahora aplico la segunda condición. En t igual a 0, x punto es 10 milímetros sobre segundo. Esto es 0,010 metros sobre segundos. Igual. Bueno, ¿qué tengo? Tengo menos z omega n. Esto se me hace 1 porque es e a la 0. Y de este paréntesis esto no queda nada porque el seno es 0, pero sí me queda el a. Seguimos. Esto es 1 porque ya lo hemos dicho. Me queda omega a más omega a. Esto es 0 y me queda el b porque el coseno es 1. Entonces fíjense que a ya lo tengo, sustituyo el valor de a aquí, sustituyo los valores numéricos de factor de fricción, frecuencia natural y frecuencia amortiguada, y de esta segunda ecuación despejo el valor de la constante b. Bueno, hecho eso, me queda la respuesta. Me queda, y sustituyendo también acá, factor de fricción y frecuencia natural, bueno, sustituyendo todo me queda e elevado a la menos 1.5t menos 0,05 coseno de omega a, que es 5,2677t. Ese es el paréntesis, el argumento de la función coseno. Esta es la constante a. Para la constante b, la que viene acá, y esta resultó ser 0,304746 por el seno de 5,2677. Y acá va corchete. Nuevamente debemos recordar que para ser utilizadas estos argumentos, la frecuencia omega amortiguada, la frecuencia amortiguada debe estar en radianes sobre segundos. Multiplicada por t, el argumento está dado en radianes. Y la función coseno es la función coseno de un ángulo, pero este no expresado en grados, sino en radianes. Esto hay que tener cuidado cuando se hacen las cuentas. En definitiva, esta es la respuesta.
Acá tenemos graficada la respuesta del sistema. Aquí la tenemos. Y aquí tenemos la gráfica. Esto está graficado para el tiempo variando entre 0 y 3,14. ¿Qué observamos acá? Observamos que tenemos la primera amplitud, fíjense la magnitud de la primera amplitud. La segunda amplitud, fíjense la magnitud. La tercera amplitud es menor, la cuarta amplitud, la quinta amplitud. Las amplitudes van disminuyendo sensiblemente. Para un tiempo lo suficientemente largo, la respuesta es 0. Acá podemos ver algo más. Como esta es una gráfica espacio versus tiempo, el tiempo que transcurre para completar una oscilación completa, que podría ser desde este punto a este punto, eso es el periodo amortiguado. Ese es el periodo amortiguado. El tiempo que transcurre de aquí hasta aquí es el periodo amortiguado, que es el mismo que transcurre entre este punto y cualquiera de los subsiguientes que ya casi son imperceptibles. El periodo amortiguado, en este caso, es el periodo de tiempo en el que se cumple un ciclo completo en este modelo subamortiguado. Si graficamos como la posición está en función del tiempo, la derivamos y tenemos la velocidad. Acá tenemos la velocidad. Acá tenemos la posición, ¿sí? Pero acá se grafica la primera derivada temporal, que es la velocidad. Entonces la velocidad en metros sobre segundo. Bueno, la velocidad acompaña las características generales de la respuesta. Y si derivamos otra vez, tenemos la derivada segunda de la posición. La posición, acá se grafica la derivada segunda, que es la aceleración del sistema. Aquí tenemos entonces graficada la aceleración del sistema. Nosotros estamos viendo vibraciones en sistemas discretos. Nosotros podemos, con sistemas discretos, aproximar algunos sistemas continuos. Los sistemas continuos tienen infinitas frecuencias naturales, pero las primeras, y en particular la primera, la podemos aproximar con un modelo discreto. Sea un sistema continuo compuesto por una viga, y una masa concentrada en el extremo. Esta viga tiene longitud L y esta viga o esta barra tiene módulo de elasticidad longitudinal E y sección A. Tenemos una barra sometida a deformación axial. En su extremo tenemos una masa concentrada. Entonces, esta barra, que es un sistema continuo, lo podemos aproximar en su comportamiento, lo podemos aproximar a este modelo, un resorte de constante K y una masa que oscila a partir de la posición de equilibrio, ¿sí? Oscila en torno a la posición de equilibrio. Bueno, acá podemos nosotros decir algo similar. A partir de la posición de equilibrio, imaginando la barra como una barra elástica, un material hookeano, entonces esta masa oscila, ¿sí?, a partir de su vínculo con esta barra elástica. Entonces, comparando estos dos sistemas, podemos encontrar una rigidez equivalente de esta viga cuando hacemos la analogía entre este sistema y este sistema. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, en este sistema aplicamos la ley de Hooke. Vamos a suponer movimiento unidimensional en la dirección de X. Epsilon X es 1 sobre E sigma X, donde epsilon X es la deformación específica, sigma X es la tensión axial y E es el módulo de elasticidad longitudinal. Esta es la ley de Hooke,
despreciando las componentes en las otras dos direcciones. Epsilon X, deformación específica, es delta L dividido L, donde delta L es la variación de la longitud de la barra en su movimiento oscilatorio y L es la longitud original. Igual 1 sobre E y sigma X será la fuerza dividido el área de la sección recta de esta barra. La fuerza es la fuerza que esta masa le hace a la barra. Bueno, de acá esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Despejar F, y F es E por A dividido L por delta L. De esta misma forma. Y fíjense que si nosotros venimos acá, la fuerza del resorte es K por la deformación. Entonces, si comparamos estas dos, donde en el primer miembro tengo la fuerza, y aquí tengo la deformación, ya sea del resorte o aquí la deformación axil, en este caso de la barra, esto que tenemos acá hace las veces de constante equivalente. En constante equivalente, similar a la constante del resorte, pero en realidad la que está trabajando como resorte es una barra elástica. Así entonces podemos llevar este sistema, que si bien es continuo, lo podemos aproximar en su comportamiento, podemos asemejarlo a un sistema de un grado de libertad y así encontrar la constante equivalente. En forma similar, podemos supónganse que tenemos ahora otra vez una barra, pero es una, vamos a pensar de sección circular, porque la vamos a hacer trabajar a la torsión. Entonces tenemos una barra, tenemos un volante, esta barra tiene longitud L, y este volante vamos a pensar que puede girar. El giro de este volante generará un esfuerzo de torsión en este árbol o en esta barra. Generará un esfuerzo de torsión. Si nosotros pensamos a esta barra como una barra elástica también, con momento de inercia polar P y módulo de elasticidad transversal G conocidos y longitud L, podemos asemejarla a un resorte de torsión, donde un resorte de torsión se torsiona y en un árbol con un ángulo θ y una longitud L, tendremos, bueno, acá L ya la tengo acá, lo que vamos a hacer, este árbol tiene una constante T, constante a torsión, ¿sí? Entonces es un resorte de torsiones. Este resorte de torsión, como sistema de un grado de libertad que es, puede representar este sistema continuo en una aproximación simplemente. Y en este caso, como hicimos en el caso anterior, aplicamos la ley de Hooke. La ley de Hooke aquí me dice que gamma es tau sobre G, donde gamma es la distorsión angular del árbol, tau es la tensión tangencial y G es el módulo de elasticidad transversal. Entonces la distorsión será Rθ es el ángulo total, dividido L es la distorsión angular. Esto es 1 sobre G y tau se obtiene como momento torsor por R dividido momento de inercia polar. Acá cancelamos esta R y podemos reescribir esta expresión como momento torsor es igual a G por I de P, que pasa al otro miembro, dividido L por θ.
Entonces, si hacemos la analogía, acá el momento torsor es la constante torsional por el ángulo θ. Y aquí lo que tenemos entonces, si comparamos estas dos ecuaciones, que esta es la constante torsional equivalente, ¿sí?, de este árbol circular trabajando como resorte de torsión. Y también podemos, si bien acá vimos una viga en deformación axial, también podemos analizar una viga en deformación transversal. Entonces sea una viga ahora en deformación transversal con una masa concentrada. La viga tiene longitud L y en deformación transversal esta viga está empotrada libre con una masa concentrada. Es decir, en su deformación transversal, o sea, perpendicular al eje longitudinal de la misma, viene caracterizada por E y por I, donde E es el módulo de elasticidad longitudinal y es el momento de inercia de la sección recta de la viga. Si acá ponemos un sistema de ejes X e Y se calcula como P, la carga aplicada en el extremo, que en este caso sería el peso de esta masa, dividido 6 por E por I, 3L por X cuadrado menos X cubo. Esta es la deformación transversal para una viga empotrada libre con carga P en el extremo, donde E por I es la rigidez flexional, E es el módulo de elasticidad longitudinal y es el momento de inercia de la sección recta. Bueno, esto me da la deformación para todas las posiciones. Si buscamos la deformación en el extremo libre, tenemos I máximo, sustituyo X por X igual a L. Entonces me queda 3L cuadrado por L, 3L cubo, menos L cubo es 2L cubo. Entonces me queda 2P, 6E por I, esto se cancela. Esto me queda P, 3E por I. Bueno, despejamos P y me queda 3. Acá me está faltando el L cubo. Ahí el L cubo. P por L cubo dividido 3E. Entonces me queda, despejo P. P es, paso esto al otro miembro, 3 E por I dividido L cubo por I máximo. Entonces yo puedo esto asimilarlo a esto. El sistema de un grado de libertad oscilando. Si yo tengo una masa o una carga aplicada en la viga articulada libre, ¿sí?, esta puede oscilar en deformaciones, oscilaciones transversales. Entonces, lo puedo asemejar a esto. Entonces, en este caso, la fuerza del resorte es K por la deformación. Entonces, si yo comparo esta con esta, ¿sí?, tengo la fuerza en el primer miembro, por más que acá la haya llamado P, y acá F, acá tengo la deformación, acá tengo la deformación en el extremo. Entonces, la constante equivalente, puedo pensar que esta es la constante equivalente para deflexiones transversales. Es decir, que este sistema continuo de formación elástica de una viga, esta viga en deformación elástica puede trabajar como un resorte con una constante elástica que vale E por A sobre L, donde E es el módulo de elasticidad, A el área de la sección recta de la viga y L la longitud. Bueno, en forma análoga, en flexión transversal, la rigidez flexional es 3 veces la rigidez flexional
dividido la longitud al cubo, y en un árbol de torsión que puede oscilar torsionalmente. Si tengo este árbol aquí abajo, la constante equivalente torsional es G por I de P sobre L. G es el módulo de elasticidad transversal que depende del material, momento de inercia polar. Si esto es sección circular, el momento de inercia polar es pi dividido 32 por diámetro a la cuarta, y L es la longitud de la viga o del árbol. Bueno, esto constituye la constante equivalente para asimilándolo a un resorte torsional. Acá tenemos una persona en el extremo de un trampolín. El trampolín lo podemos pensar, bueno, elástico, empotrado en este extremo y libre en este extremo. Esta persona está haciendo oscilar el trampolín. Ese trampolín, que es una viga, está oscilando con deformación transversal, ¿sí? Y se sabe que el período es 0,6 segundos. Se sabe que el periodo de oscilación de este trampolín es 0,6 segundos. Sabemos que el hombre tiene una masa de 90 kilogramos. Queremos encontrar la deflexión estática. Queremos encontrar la deflexión estática que sufre el trampolín. Entonces, nosotros vimos que comparamos a la viga empotrada libre con una fuerza en el extremo a un resorte, a un sistema masa-resorte. Entonces, la fuerza en este caso es la constante por la deformación, y la deformación es la deformación estática del resorte. Estamos comparando el trampolín con esto. Entonces, si esta masa puntual fuese el hombre, ¿sí? Bueno, el peso del hombre, la aceleración gravitacional multiplicada por la masa del hombre es el peso del hombre, es una fuerza aplicada en la punta del resorte. Entonces vamos a aplicar esa fuerza en forma cuasi estática, despacito, para que esto no oscile. Entonces, y se queda por ahí. Entonces, eso es la deflexión estática del resorte. Es la amplitud de la oscilación. En definitiva, es la amplitud de la oscilación. Bueno, nosotros vimos que la constante equivalente, ¿sí?, para el trampolín, la constante equivalente es 3 E por I dividido L cubo por delta estático. Esta es la constante equivalente. Cuando pasamos del sistema de un grado de libertad, sistema discreto de un grado de libertad, al sistema continuo, que lo aproximamos con un sistema de un grado de libertad. Bueno, de acá vamos a despejar la deflexión estática, delta estático, pasamos L cubo al segundo miembro y 3 E por I. Bueno, esta fuerza, ¿sí?, esta fuerza va a ser el peso del hombre. Va a ser el peso del hombre. Entonces, el delta estático es el peso del hombre, que es la fuerza que se provoca en la punta del resorte, mg, o en este caso el trampolín, por L cubo, dividido 3 por I, 3 veces la rigidez flexional. Ahora, bueno, nos dan el periodo. Vamos al periodo. El periodo vale 2pi m sobre k. Hemos visto que el periodo, para este caso, ¿sí?, el periodo vale, recuerden que la frecuencia natural es
K sobre M. La frecuencia natural en Hz es esta dividido 2pi, K sobre M. Y la inversa es el período. Entonces esto es 2pi M sobre K. Este es entonces el periodo de este sistema de un grado de libertad. Bueno, sustituimos K por la constante equivalente. Esto es 2pi M. Y la constante equivalente es 3e por i sobre L cubo. K es lo que acabo de escribir. Entonces, la masa es la masa y la constante equivalente es 3i sobre L cubo. Entonces, fíjense aquí, que este es parecido a este. Lo único que falta es G, así que multiplico por G y divido por G dentro de la raíz. Entonces, ¿esto qué me permite? mgl cubo dividido 13i, ¿sí? ¿Esto qué es? Es la deflexión estática. Entonces, el periodo será 2pi por la raíz de la deflexión estática dividido la aceleración gravitacional. Entonces, conozco el periodo de esta expresión, puedo despejar la deflexión estática, que es lo que estamos buscando. Para ello elevamos ambos miembros al cuadrado. Me queda periodo al cuadrado, 4pi cuadrado, delta estático sobre G. Bueno, de acá simplemente despejo la deflexión estática, que es periodo al cuadrado por la aceleración gravitacional dividido 4pi al cuadrado. En este caso, el valor numérico, sustituyendo el valor numérico del periodo, sabiendo que la aceleración gravitacional es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, esto da un valor de 0,08945. Si el periodo está en segundos, la aceleración gravitacional en metros sobre segundos al cuadrado, esto me da en metros. Corremos la coma 3 lugares, y esto es 3 lugares, es 89,45 milímetros.